Bienvenidos al quinto Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por Buenos días. Es un gran placer compartir con ustedes los conocimientos más actualizados que tenemos sobre la hipersexualidad. Este congreso online representa una nueva vía de comunicación y por eso la Asociación Mundial de Sexología Médica se siente muy honrada de poder compartir con diversos expertos, tanto en inglés como en español, de un tema que es apasionante, porque la sexología continúa a medida que seguimos investigando y revisando la literatura. Afortunadamente, muchos conceptos nuevos que van a ayudar a nuestros pacientes. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y hablar de hipersexualidad significa hablar de un concepto muy amplio que abarca muchas patologías, que abarca muchos términos que se han acumulado durante el tiempo en relación a distintas entidades clínicas. Es mucha la investigación que hay que realizar para poder resolver los dilemas que les voy a plantear en esta mañana, ya que la terminología que hay sobre el tema es sumamente extensa. Desde que Krafft-Ebing en los finales del siglo XIX, 1886 para ser más exacto, formuló su libro Psicopatías Sexuales, se englobaban allí algunas de las patologías de las cuales vamos a hablar hoy. El tema se confunde muchísimo con lo que significa la conducta sexual compulsiva, la impulsividad sexual, la adicción sexual y otras patologías de tipo psiquiátrico, entre las cuales la hipersexualidad pasa a ser un síntoma, o mejor dicho, un signo, porque es destacado por los profesionales de la psiquiatría y de la sexología para, de esta manera, tratar de llegar a conclusiones importantes. Entonces, la definición más actual que se tiene del tema, haciendo una revisión de la literatura, es aquella entidad en la cual se distingue de las llamadas parafilias, que como ustedes saben sustituyó el tema de las perversiones sexuales, las desviaciones sexuales, y ahora llamamos parafilia, y que engloban toda una serie de entidades clínicas en las cuales hay un objeto, hay un estímulo, hay una situación que genera una respuesta sexual que va a producir en muchos casos determinado tipo de patología. El campo de las parafilias es muy extenso y vamos a tratar de concretarnos a hablar de hipersexualidad, a pesar de que muchas veces se interrelacionan uno con el otro y inclusive los que trabajamos en el área desde hace mucho tiempo, sobre todo en el área de la psiquiatría forense y la sexología médico-legal, sabemos que se producen confusiones muy importantes. El tema hipersexualidad fue tratado de incluir en la DSM-5. Sin embargo, un trabajo de Kafka hecho en el 2010 con unos criterios bien importantes para determinar la hipersexualidad no fueron incluidos en la DSM-5, lo cual constituye un error a mi manera de ver. Por otra parte, es bien significativo
que la DSM-5 para nosotros se hace el harakiri cuando en sus primeras páginas señala en un texto bastante largo que esta no debe ser utilizada en el campo del derecho, de la criminología o de la psiquiatría forense o la sexología médico-legal. Ello evidentemente que es un contrasentido, porque nosotros sabemos que una de las aplicaciones más importantes de las clasificaciones internacionales en sexología tienen que ver con los aspectos médico-legales, ya que los pacientes con hipersexualidad generalmente entran en conflicto con la ley. Las estadísticas nos dicen que a solo un 5% de las consultas en una revisión que hice de la morbilidad de esta patología en las consultas de centros acreditados es de apenas el 5%. Pero si nosotros fuéramos a ver lo que llamamos la cifra negra, estoy seguro que la cifra sería muchísimo mayor, porque la mayoría de los pacientes con hipersexualidad niegan esta patología. Vamos a tratar de ir pasando las diapositivas que ojalá puedan ser editadas con el texto, pero que si no es así, pues la van a ver al final de la exposición como una manera de resumir lo que nosotros queremos decir. Lo primero que deberíamos afirmar es que hay que tener un esquema teórico de lo que es la personalidad. Y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con el profesor Eysenck en el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. Y él describió una teoría de personalidad que es bastante sencilla, pero que a la vez puede ser más complicada si nos adentramos en lo que significan las diversas patologías que allí se presentan. Él hizo simplemente un cuadrante que hablaba de la personalidad con introversión y con extroversión, y de las personas que tenían una personalidad estable y una personalidad lábil. Y en ese cuadrante, como verán en la diapositiva, están todos los distintos rasgos fundamentales de la personalidad de un ser humano. Entonces ahí vemos desde lo sensible hasta lo caprichoso, desde lo sociable hasta lo impulsivo, hasta lo tranquilo, hasta lo dominante, etcétera, en un cuadro que generaba 4 tipos de problemas fundamentales en el área de la personalidad: las distimias o trastornos del afecto, la histeria, que era hasta hace poco tiempo una patología bien definida en la DSM-3, pero que fue eliminada a pesar de que los psicoanalistas se molestaron mucho, y las personas que son extrovertidas o que son introvertidas. Todos nosotros sabemos lo que significan ese tipo de personas. Una de las cosas más importantes que tienen que ver es la relación entre la hipersexualidad y el deseo sexual. El deseo sexual, que ustedes pueden ingresar a la página de la Academia de Sexología.org, verán allí toda una serie de preguntas en las cuales el profesor Cabello hace un estudio de investigación que ojalá reúna un número considerable de personas que la respondan, inclusive nosotros mismos, para tratar de determinar los factores clínicos que tienen que ver con las alteraciones del deseo sexual. Pero sé que otras personas van a tocar el tema y no quiero profundizar el mismo. Simplemente señalar que el deseo sexual es una de las características fundamentales de la hipersexualidad cuando ésta está elevada a un nivel alto o a un nivel máximo. Entonces, como hemos dicho, no está incluida en la DSM-5 y no creo que esté incluida en la ICD-11, que se va a discutir en el próximo Congreso Mundial de Psiquiatría en Berlín
que ya pasó cuando se realiza este congreso. Se realizó en el mes de octubre, pero estamos grabando esta conferencia hoy, 14 de septiembre del 2017. Sí está incluido el tema de la hipersexualidad en el Manual Diagnóstico de Sexología en su tercera edición, que la última versión es de septiembre del 2014, la tercera edición en la cual trabajamos conjuntamente con el profesor Bianco para elicitar las distintas características de lo que significa una frecuencia sexual alta, de lo que significa una persona con una conducta sexual compulsiva y de lo que presenta una persona con adicción sexual. Y nos vamos a concentrar y vamos a tratar de dividir en esos tres grandes áreas, como verán en la tabla que figura en el manual, que es la tabla número 17, donde se señalan las distintas características que diferencian esa impulsividad sexual, esa frecuencia sexual alta, esa conducta sexual compulsiva y esa adicción sexual. Esta es la última versión del manual de diagnóstico en sexología, que está reconocido oficialmente por la FLACES, por la Asociación Mundial de Sexología Médica y por la Academia Internacional de Sexología Médica. Entonces, nosotros lo pudiéramos diferenciar en estos tres grandes grupos que están señalados acá: la hiperactividad sexual, la frecuencia sexual alta y la adicción sexual. Son tres temas diferentes con modelos que tienen que ver, en el caso de la hiperactividad sexual, con mucha frecuencia combinada con patologías psiquiátricas, principalmente los trastornos bipolares. Los trastornos bipolares, cuando están en fase maníaca, tienen en su haber psicopatológico conductas que son definitivamente hipersexuales. Tenemos varios casos al respecto. Recuerdo particularmente dos. Una mujer de mediana edad, 30 años, que no podía ver una persona de sexo masculino que le atrajera, porque ella misma inducía a la actividad sexual, y esta actividad sexual era repetidas veces realizada durante el día sin lograr satisfacción sexual, lo cual generaba un ciclo que posteriormente implicaba nueva búsqueda de mayor actividad sexual a fin de lograr una satisfacción sexual que nunca llegaba. Y otro caso de trastorno bipolar muy patético, en el cual esta persona tenía una pareja para el lunes, una para el martes, una para el miércoles, una para el jueves, el viernes. Y la semana siguiente buscaba nuevas 5 relaciones sexuales con personas distintas. Los fines de semana se quedaba en su casa teniendo actividad sexual con su pareja habitual. Y la adicción sexual, de la cual hay muchos casos, el más conocido recientemente, que motivó mucha publicidad en los medios de comunicación, fue el de Tiger Woods, que en cada torneo de golf se buscaba una pareja distinta a pesar de tener una pareja habitual particularmente atractiva. Una modelo noruega que se encuentra aquí en el centro de la diapositiva, o la verán al final. Esto ha producido que nosotros tengamos que diferenciar varios tipos de patologías. La impulsividad sexual, en la cual la persona tiene ocasionalmente una motivación sexual en la cual no puede controlar el impulso y que lo lleva a la búsqueda de un contacto sexual con la persona, que generalmente termina en una
no aceptación por parte de la persona que generalmente denuncia a estas personas ante los organismos competentes. La conducta sexual compulsiva es aquella que sigue el modelo de los trastornos obsesivo-compulsivos. O sea, una persona que está constantemente pensando, planificando, con lujo de detalles, con un perfeccionismo bastante importante, lo que significa la búsqueda de actividad sexual. Y esta conducta sexual compulsiva puede traducirse posteriormente en una parafilia, en la cual ella trata de concretar el objeto que genera la satisfacción sexual para de esa manera tratar de lograr la satisfacción de sus necesidades en el área. Y la adicción sexual, que es una persona que solamente piensa en sexo, que viene a un congreso como estos y automáticamente cuando se encuentra una audiencia importante hace un scanning de las personas que van a estar presentes en la sala y asevera, bueno, inducir a la actividad sexual de una manera adictiva con el modelo de Patrick Carnes, en la cual la adicción sexual sigue el modelo de las adicciones. Recientemente, ahorita en septiembre, acaba de salir publicada esta revista, que es apenas el National Geographic, donde se habla de lo que significan las adicciones. Ahí se habla de las drogas, del alcohol, pero se habla poco del sexo, aunque el modelo para entender lo que significa la adicción sexual, o sea, la búsqueda desenfrenada, en lo que se llama en inglés el craving y el síndrome de abstinencia, están presentes. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar que descartar lo que Pinatel llamó la teoría del paso al acto, que es el control que tenemos de nuestros impulsos sexuales. Nos puede parecer muy atractiva una persona y de ese estímulo nosotros hacemos un avance sexual. Es muy importante también señalar que la prevención de este tipo de actos son fundamentales cuando esto se convierte en una actitud que viola la normativa legal, que altera. Estaba diciéndoles que hay en los trastornos bipolares tipo 1, tipo 2, la ciclotimia, la inducida por sustancias, las condiciones médicas, los trastornos específicos por el periparto y estacionales y los trastornos inespecíficos. Y hay un síndrome que se describió en 1930, que es interesante, porque tiene una relación con la patología orgánica a nivel cerebral. Y en estos casos tenemos la hiperorexia, la hipersexualidad, la agnosia visual y una actitud dócil, que los hace etiquetar como este tipo de trastorno que correspondía a una alteración del lóbulo temporal, particularmente del núcleo amigdaloide. El sexo nos motiva a todos, nos motiva por diversos tipos de razones, algunas personales que conducen a la hipersexualidad. En el estado de manía, basta señalar que de modo muy resumido hay una alteración del estado de ánimo y las personas son muy irritables, hay una energía en aumento significativo, hay un aumento de la autoestima e ideas de grandiosidad, delirios de grandeza. La persona siente que tiene poderes especiales. Hay fuga de ideas, trastornos de la velocidad del pensamiento, lo que llamamos taquipsiquia. Hay una presión para intervenir, son personas que hablan demasiado, son logorreicas y que saltan de un tema a otro. Son sumamente distraíbles, son hiperactivos, no duermen, solo lo hacen durante 2 o 3 horas y que generalmente tienen consecuencias económicas de su conducta. Nosotros tenemos elementos para medir esto, como la escala de ansiedad de Beck, que es fácilmente buscable en internet.
Y la depresión, que también puede conducir a estados hipersexuales como mecanismo compensatorio. Todos ustedes saben lo que es una depresión, pero muchos no saben o ignoran las depresiones enmascaradas o las depresiones de tipo reactivo a otro tipo de problemas. Ahí hay una disminución del estado de ánimo, hay una pérdida de interés en situaciones cotidianas, hay tristeza, desesperanza, apatía, el apetito se altera, la persona pierde peso, hay insomnio, otros trastornos del sueño, que es una especialidad que cada vez se amplía más. Hay agitación psicomotriz sin un fin concreto, hay mucha fatiga, culpa, trastornos de la concentración, indecisiones y lo más grave es ideas y conductas suicidas que producen un elevado grado de estrés. Siempre digo, cuando alguien dice me voy a matar, háganle caso. Lo que esa persona está gritando es necesito ayuda. Por favor, ayúdeme. Y la mayoría de la gente lo descarta. Hay una escala de depresión de Beck que también con 20 parámetros mide lo que es cuantitativamente la depresión. Y todas estas escalas han sido llevadas a este libro que se llama el Manual de Medidas Psiquiátricas, que tiene alrededor de 500 escalas, comparándolas con el Manual de Medidas Relacionadas con la Sexualidad de Davis y Jarber, que tiene todavía aún un mayor número de escalas. O sea que hoy en día es posible investigar con parámetros bastante ciertos la cuantía y la calidad de este tipo de situaciones. La cibersexofilia, como vemos en esta lámina, la persona es tan adicta que aún durante la actividad sexual está viendo pornografía en internet como un mecanismo de sobreestimulación. En los moteles nosotros vemos con mucha frecuencia que los televisores tienen películas pornográficas para la persona acelere su respuesta sexual y de esa manera alquilar con más frecuencia una habitación, la cual en promedio se hace 6 veces por día. Este es el programa de tratamiento al cual fue inducido Tiger Woods, el programa de Pine Grove, que lo pueden buscar en internet, Crecimiento del Pino en español, y que evidentemente durante 6 meses, después de estar hospitalizado allí, logró controlar su sexualidad. Sin embargo, perdió a su pareja, muy atractiva por cierto, y a partir de ese momento no ha ganado ningún otro torneo de golf, disciplina que requiere de mayor concentración para lograr pequeñas diferencias entre uno y otro jugador. Apenas un pequeño golpe hace que pierdas un torneo. Y estos son los libros de Carnes, Manejo de la Adicción Sexual, Descubriendo las Sombras de Internet y Fuera de las Sombras, que son 3 libros clásicos. Les recomiendo que busquen en internet las escalas de Carnes. Hay una página que se llama www.sexhelp.com, ayudasexual.com. Allí verán cómo diferenciar los distintos tipos de adicciones sexuales y es sumamente demostrativa para las personas que tengan interés en el tema. Todo esto produce un impacto en la pareja. Hay en primer lugar una fase de negación. Esto es mentira, yo no estoy siendo hipersexual, son pocos los hipersexuales que aceptan su condición como tal. Luego hay una fase de investigación por parte de las personas que están alrededor, en donde hoy en día el celular, la computadora o el chip o el GPS que se coloca en el vehículo del victimario, evidentemente conducen a resultados bastante directos para probar o no una conducta hipersexual. Una vez que es descubierta, mediante fotografías, videos, etc., estos aparatos hoy en día son afortunadamente sumamente importantes para grabar cualquier tipo de situación. Y entonces se produce un shock emocional donde generalmente la persona busca ayuda o entra en conflicto con la ley y el tribunal ordena el tratamiento de esta persona. Hay que hacer una
inducción a la búsqueda de la persona de ayuda terapéutica, hay que hacer una evaluación sistemática objetiva y hay que hacer un contrato terapeuta psicológico que está en nuestro libro que veremos al final. Aquí está el libro de Cavalcanti y quien les habla de cómo tratar las disfunciones sexuales con el enfoque cognitivo-conductual, que es, para hacerlo breve, se basa en analizar los pensamientos. Eso nos genera sentimientos y eso nos genera conductas. Si nosotros alteramos los pensamientos mediante el desplazamiento de imágenes o corregimos la distorsión cognitiva, nosotros vamos a lograr que la persona modifique sus sentimientos y modifique su conducta. Esta es la última versión de septiembre de este año del National Geographic, que es sumamente interesante. Es impresionante cómo ver que esta revista, que tiene que ver con geografía, ha dedicado 2 ediciones, una al problema del transgénero y otra al problema de las adicciones sexuales. En fin, nosotros podemos definir que el diagnóstico diferencial, que como les dije pueden ver en el manual diagnóstico de sexología en la tabla 17, nos orienta hacia el diagnóstico preciso y hacia el tratamiento de estos problemas. Ese tratamiento puede tener muchísimas maneras de realizarse, principalmente aplicando técnicas cognitivo-conductuales o técnicas conductuales puras, como el flooding o inundación de estímulos. Generalmente son procesos que llevan largo tiempo y que es necesario institucionalizar al paciente para lograr un resultado satisfactorio. Yo los invito a que investiguen este tema. Es sumamente interesante. Esto ha sido apenas una pincelada de lo que significa el problema de conductas hipersexuales que generan muchísimo distrés, sobre todo en las parejas que no aceptan las necesidades sexuales excesivas de una persona. Termino afirmando que es importante que no se establezcan criterios arbitrarios sobre los patrones de frecuencia o de estímulo o de actividad sexual en estas personas. Muchos de estos casos necesitan ser individualizados. Podemos establecer algunos criterios diagnósticos y es una lástima que los investigadores de la DSM-5 y de la ICD-11 no se hayan puesto de acuerdo para incluir esta patología como una entidad que le permitiera seguir investigando acerca de sus factores etiopatogénicos, de sus factores clínicos, de sus criterios diagnósticos a nivel de las culturas y de los aspectos terapéuticos, que es a la cual nos debemos. Cualquier pregunta estaremos disponibles para responderla vía electrónica. Aquí está mi correo, que es rh2positivo@gmail.com, y pueden verificar las distintas páginas que la Asociación Mundial de Sexología, worldsexology.org, o la de las FLACES, flaces.net, e invitarlos desde ya al Congreso Latinoamericano de Sexología a efectuarse en septiembre del 2018 en Buenos Aires. Ese congreso ya tiene su página web, que es clases2018buenosaires.com.ar. Y no dejen de visitar la página de carnes de sexhelp.com. Muchas gracias por su atención y ojalá que los hayamos motivado para seguir investigando sobre este tema particularmente apasionante. Muchas gracias. Este congreso es patrocinado por